todo aquel, todo aquel que hable de socialismo cubano o de socialismo venezolano o que hable del castrochavismo en América Latina, como decimos en mi pueblo vulgarmente, está meando fuera de la olla si no atiende los contextos históricos. ¿Por qué? Porque es verdad lo que les digo. Si Estados Unidos no interviniera en Cuba, miren, si con toda la intervención de Estados Unidos, todo el injerencismo en Estados Unidos y los 138,000, casi 139,000 millones de dólares que se han perdido entre el 61 y el 2019, diciembre del 2019, Cuba tiene los mejores deportistas del continente, Cuba tiene los mejores médicos del continente, Cuba tiene la gente más preparada en proporción a su población, el analfabetismo casi erradicado. Imagínense lo que hubiera podido hacer sin el asedio estadounidense. Nada más para ponerlo en perspectiva. También es importante señalar que, aunque esta situación de asedio se ha extendido durante décadas, muchos de ustedes admiran a Donald J. Trump, pero Donald J. Trump impuso más de 240 restricciones adicionales que se recrudecieron en Cuba y que recrudecieron también las condiciones económicas de manera muy literal, bajo el escenario de la pandemia del COVID-19. Miren, yo les recuerdo lo siguiente. En el año 2020, el embajador cubano, bueno, el ministro del Exterior cubano, con Díaz-Canet, Bruno Rodríguez, afirmó que Estados Unidos había recrudecido de forma extrema y sin precedentes el bloqueo económico en contra de Cuba y que había generado solo entre 2019 y 2020, solo en ese año, y sobre todo en el momento más crudo de la pandemia, había generado pérdidas de más de 5,000 millones de dólares en contra de Cuba. El bloqueo, al que los cubanos definen como criminal, decían el canciller, era un acto de genocidio y un acto de guerra económica, pero la crueldad de su aplicación durante la pandemia también era inédita. Entonces, esta presentación que van a hacer de este informe ante Naciones Unidas busca exponer la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra de Cuba y que gestionar que en la Asamblea General de la ONU se erradicara. Quiero mencionar que en el año 2020 este informe se presentó en mayo, pero en el año 2021 se presentará precisamente el 23 de junio. Según ese documento, en donde el canciller cubano expone pues la molestia de esto, desde abril del 2019 hasta marzo del 2020, el bloqueo había causado pérdidas por casi 6,000 millones de dólares, es decir, 5,570 millones de dólares, y esto representaba un incremento de 1,126 millones de dólares con respecto al periodo anterior. Era la primera vez que el monto total del impacto económico anual pasaba de los 5,000 millones de dólares. En promedio eso es lo que pierde Cuba, pero Estados Unidos no solamente no se esfuerza por ablandar los castigos y las sanciones, sino que por el contrario las ha venido incrementando. Ha venido dando más presión a Cuba, diciendo que el modelo cubano tiene que replantearse, so pena de quedar asfixiado económicamente. El canciller también aseveró que ningún sector de la economía se escapaba a las afectaciones causadas por el bloqueo estadounidense, a pesar de lo complejo que era determinar con exactitud su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos de Cuba. Como parte de las acciones del gobierno estadounidense, las remesas de Cuba también se afectaron en distintas resoluciones del Departamento de Estado, pues limitaban la entrada de divisas a Cuba. En esa misma lógica, el secretario de Estado de aquel entonces, de Donald Trump, Mike Pompeo, también informaba sobre la inclusión de restricciones a una empresa que operaba dentro de la isla. Es decir, todas las empresas estadounidenses que se atrevan a mantener algún tipo de relación con Cuba pueden ser sancionadas. Por lo tanto, amigos y amigas, Cuba recibe un profundo aislamiento y también descrédito por parte de los medios de comunicación estadounidenses, ante lo cual pues la diplomacia cubana se ha desplegado en el mundo también como una estrategia para contrarrestar estos efectos. La Cancillería cubana estima que las restricciones impuestas por Estados Unidos entre abril de 2019 y 2020, repito, ocasionarán pérdidas por 9,157 millones de dólares. Y bueno, esto hablando ya del año de la pandemia, o sea,
que estas pérdidas se han multiplicado con respecto a las pérdidas de 2019, de abril de 2019 a marzo de 2020, pero de los 2 años completos, sobre todo el año de la pandemia, las pérdidas ascienden casi a 10 mil millones de dólares, es decir, 9.157 millones de dólares. Entonces, amigos, amigas, prácticamente, si incorporamos esas pérdidas de 2020 y parte del 2021 a las pérdidas del informe del 61 hasta 2019, si le agregamos el 2020, las pérdidas casi son de 150 millones de dólares. Entonces, no es cosa menor porque, repito, hay un proceso de estigmatización de las economías cubanas y venezolanas, pero no se dice, para nada se quiere decir, y esto es lo que agrega Bruno Díaz, el canciller cubano, que no obedece únicamente a razones de, de fracaso propio de Cuba, sino que esos supuestos fracasos no se entenderían sin Estados Unidos detrás saboteando a la economía cubana. Esto es lo que dice el canciller, miren. El próximo 23 de junio se presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que reclama el fin del bloqueo a Cuba. El presidente Donald Trump aplicó 243 nuevas medidas de bloqueo y aprovechó de forma oportunista la COVID-19 para recrudecerlo a niveles extremos. Denuncio ante nuestro pueblo y la comunidad internacional que entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el bloqueo causó daños económicos por 9.157 millones de dólares, un promedio de 436 millones mensuales. Los daños humanos, sufrimientos y carencias que provoca a las familias cubanas son incalculables. El gobierno del presidente Joseph Biden aplica hoy íntegramente la misma política. Nada más para que vean, amigos y amigas, que tanto Joe Biden como Donald J. Trump hacen parte de la misma estrategia para asfixiar al pueblo estadounidense, al pueblo cubano desde Estados Unidos. El precio que ha tenido que pagar Cuba es el asedio económico de Estados Unidos en todos los planos, incluso en materia de turismo. Yo recuerdo, amigos y amigas, que estuve en Cuba allá por el año 2015 y recuerdo que efectivamente había una Cuba muy bonita, muy reconstruida, sobre todo los sitios históricos, pero Cuba también ha sufrido el asedio por parte de Estados Unidos en materia de turismo. Miren, para que vean lo que estoy diciendo, Donald J. Trump, además de que impuso 240 nuevas sanciones, también prohibió, es más, impuso sancionar a turistas estadounidenses que al visitar Cuba se hospedaran en propiedades del gobierno cubano. A mí me sorprendió mucho porque yo conocí gente estadounidense allá en Cuba que no se querían hospedar en lugares que estuvieran vinculados con el régimen cubano. Mejor preferían rentar casas en zonas más o menos fifí de ahí de Cuba y decían que no se hospedaban en tal hotel o en tal lugar porque si se hospedaban ahí, el gobierno de Estados Unidos podía sancionarles. Esto con Obama y con Trump igual. O sea, Trump además endureció esta campaña o esta política para desincentivar a que los turistas estadounidenses pudieran establecerse allá. Entonces Donald Trump planteaba prohibiciones sobre la importación de puros y licores desde Cuba, pero también planteaba sancionar a los turistas estadounidenses que se hospedaran allá en Cuba. Y lo más interesante de todo es que Trump situaba esto en el marco de una lucha continua contra la opresión comunista. Es decir, Estados Unidos bloquea a Cuba comercialmente, la bloquea económicamente, sanciona a las empresas que quieran negociar con Cuba, sanciona a los turistas que quieran visitar Cuba, intenta sancionar a los países que tienen relaciones con Cuba, pero dicen que la lucha es contra la opresión comunista. ¿Sí me explico qué ridículo suena esto? Y claro, si una y otra vez esto lo repite
la televisión en español, Univisión, si esto lo repite Telemundo, si esto lo repite Estrella TV, si esto lo repite TV Azteca, Televisa, si ustedes lo ven en toda la prensa escrita, pues por supuesto que la gente no querría ir a Cuba y no querría ser como Cuba. Porque los oprimen, porque los bloquean, porque los sabotean y todavía tienen el descaro de decir que Cuba es la opresora contra su población, cuando buena parte de la población estadounidense está como está por la opresión cubana. Perdón, por la opresión estadounidense en contra de la isla cubana. Entonces, es importante señalar, amigos y amigas, que en 2019, en la era Trump, Estados Unidos aprobó restricciones contra La Habana adicionales, tales como la prohibición de viajes grupales educativos a la isla. Cancelaron también las autorizaciones para barcos de recreo y de pasaje, y también se incluyeron a los cruceros y a los yates, así como a los aviones privados. Tan solo unas semanas antes entró en vigor la totalidad de la conocida ley Helms-Burton, que era la segunda parte, que anteriormente permitía que ciudadanos que hubieran visto sus tierras expropiadas durante la Revolución Cubana realizaran demandas en la justicia estadounidense para tratar de recuperarlas. Es decir, la democracia, la autodeterminación de los pueblos. Pero oigan, si ustedes tuvieron tierras expropiadas en Cuba, dentro de Cuba, por el gobierno cubano, ustedes pueden demandar al gobierno cubano con las instancias estadounidenses para que Estados Unidos haga justicia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Invadiendo tal vez, derrocando al gobierno cubano con una guerra sangrienta, tal vez. Pero buena parte de la derecha cubana que estaba en la isla de Cuba sí fueron a poner demandas ante las instancias estadounidenses y es hora que no les responden. Y no les responden por la simple y sencilla razón que Estados Unidos ha calculado mal sus pasos y no se ha atrevido a acercarse a Cuba para evitar que pues haya un derramamiento mayor, ¿no?, de sangre.